Vamos entonces a comenzar nuestro tránsito informativo del día de hoy, nuestro recorrido sobre las noticias de mayor interés en la agenda, pues que está desarrollándose como tal. Lunes 4 de mayo, vamos a lo nuestro. Bueno, todavía y seguirá por muchos días más la reverberancia, el impacto, los comentarios, las implicaciones, las consecuencias, tantas cosas que pueden decirse sobre este anuncio sobre el salario mínimo integral, cómo lo conceptualiza el gobierno, cómo lo denomina, que es la sumatoria del salario mínimo. Todavía falta saber cómo se va a desglosar todo esto, porque no está suficientemente claro, ¿no? Hay muchísimas dudas. Muchos dicen, bueno, se mantiene el salario mínimo de 130 bolívares mensuales, que es, bueno, decir pírrico ya es poco. Pero luego viene todo este sistema de bonificaciones, estos reacomodos que anunció la encargada de la Presidencia de la República. Para pensionados, por ejemplo, se dijo el día jueves en horas de la tarde que iban a ser ahora beneficiados con $70, pero ¿cuáles pensionados? ¿Los del Seguro Social o los que están inscritos en el Sistema Patria? Gran pregunta, porque tiene que responderse. Lo lógico sería que también los beneficiados fueran los que integran las nóminas del Seguro Social por largos años de trabajo en su cotización. Pues bien, eso todavía no está suficientemente claro. Se ha dicho que el ministro del Trabajo en cualquier momento, tal vez, ojalá sea así, en el día de hoy, se ha comentado, pudiera desglosar, presentar las cosas. El gobierno, pues, sube la bonificación del llamado apoyo o bono de guerra económica. Lo cierto es que la sumatoria de lo que pudiera ser todavía el salario mínimo de 130, que desde el año 2022 creo que no se corrige, entonces a lo que son las bonificaciones hacen un total, de acuerdo a la explicación inicial, de $240. Antes eran 190. Es decir, que si son $240, subieron 50. Pero bueno, hay una maquinaria feroz que se llama inflación. Y el tema es que los cálculos por familias integradas por 5 miembros, esos cálculos, por ejemplo, lo hace el Sendas, indican que una familia necesita de 5 miembros por lo menos como mínimo más de 690, otros hablan de $700 al mes para nada más alimentarse, es decir, lo que sería la cesta o la canasta alimentaria. Vamos a ver si se dan las explicaciones del caso. Hay un enorme descontento en el universo sindical, en los gremios, han protestado, han evidenciado desde el mismo 1 de mayo, cuando se realizó la manifestación, pues su descontento. Ya el jueves, en horas de la tarde, un colapso de buena parte de la ciudad, porque hubo marchas también de la Coalición Sindical Nacional, gremios, etcétera, versus marcha de los simpatizantes del gobierno. Entonces se generó una situación realmente caótica, ¿no? En el tránsito, sobre todo, y en la movilización de las personas que salían de sus trabajos. Lo cierto es que el viernes, 1 de mayo, hubo la movilización en las diferentes ciudades del país, pero ya se conocía, porque en horas de la tarde lo había anunciado la encargada de la Presidencia de la República, cuál era el perfil de este aumento o reajuste en los ingresos de los trabajadores, que, repito, lo denomina el gobierno desde hace bastante tiempo salario mínimo integral, $240. Bueno, ya veremos. Necesita el país explicaciones sobre cómo es esto, ¿no? En definitiva. Por cierto, los factores sindicales anunciaron también, como un mecanismo para que se ejerza presión sobre el gobierno, una marcha este jueves 7 de mayo con el propósito de ir hasta la Embajada de los Estados Unidos en Colinas de Vallarriba, eso es municipio de Baruta del estado Miranda. Seguramente, como la otra vez, entregar un documento para que el gobierno de Estados Unidos, por este nuevo vínculo que tiene con el gobierno venezolano, pueda advertir o señalar sobre el descontento que existe por los anuncios oficiales. Los voceros del gobierno, a su vez, consideran que es justo. Otros voceros, algunos de la economía privada, señalan que todo esto surge de las conversaciones en la mesa laboral, donde se integraron gobierno, empresa privada y representantes de los sectores sindicales del país.
Hay criterios encontrados en ese sentido. Unos dicen que ese consenso no existió, otros dicen que sí, que una parte estuvo de acuerdo. Bueno, a despejar las dudas es lo más importante. Seguimos dentro de esta agenda. Bueno, tenemos que el gobierno oficialmente, a través de un comunicado de la Cancillería, anunció que a partir de hoy, lunes 4 de mayo, se incorpora a las audiencias de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso de la Guayana Esequiba, sobre el reclamo territorial venezolano, ratificando en ese comunicado lo que ya hemos dicho en un sinnúmero de oportunidades. Simplemente lo reafirma el gobierno. Vamos a asistir para que se conozca la verdad venezolana y que el mundo sepa cuál es nuestro punto de vista. Es lo que se entiende de esta comunicación oficial de la Cancillería. Pero no aceptaremos ninguna decisión perjudicial para Venezuela que venga de la Corte Internacional de Justicia, reiterando que la instancia adecuada es el Acuerdo de Ginebra firmado en 1966. Sin embargo, el gobierno de Guyana, frente a la situación y con el apoyo, de la Secretaría General de Naciones Unidas en cuanto a la formalidad institucional, decidió acudir a la Corte Internacional de Justicia para que ésta determine y decida. Venezuela, en definitiva, va a ofrecer su punto de vista, pero no va a aceptar una decisión contraria a sus intereses, y ni va a aceptar tampoco la decisión de la Corte Internacional de Justicia, que muchos temen va a favorecer en buena medida o parcialmente o en su totalidad, son especulaciones, a Guyana. Bueno, tema de salarios. En estos 3 días de asueto pasaron muchas cosas y hay una reseña de un corresponsal de los Estados Unidos que ha estado de visita en Venezuela, que le preguntó a Delcy Rodríguez sobre qué va a pasar con las elecciones. Ella fue muy lacónica, fue muy escueta en la respuesta. Dijo, no lo sé, en algún momento. Bueno, esto por supuesto que esa corta respuesta de la encargada de la Presidencia de la República provocó en los factores de la oposición y otros factores de la vida venezolana disgusto, descontento, porque se está ejerciendo una presión social para que este evento electoral se haga lo más pronto posible, dentro del proceso de lo que llaman las 3 fases, que es el acuerdo establecido entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela luego del episodio del 3 de enero. Estabilidad política, recuperación económica y elecciones transparentes, libres, justas, con presencia internacional y con un nuevo Consejo Nacional Electoral. Pero, en fin, esa fue la respuesta. Entonces, los factores de la oposición han evidenciado, de la oposición política, ¿no? Han evidenciado su descontento en este sentido. Seguimos. Bueno, se conoció ayer, domingo, que ya existe una lista de 94 personas que se han postulado, gente o personas de diversos, trabajos vinculados, por supuesto, que a la vida pública venezolana, que pretenden integrarse al Comité de Postulaciones Judiciales para escoger y comenzar a trabajar hacia una nueva justicia, que algunos la han denominado así, es decir, entrar en un proceso de reforma de la justicia venezolana. Son 94 candidatos, repito, hay gente de las academias, gente de las universidades, gente que no necesariamente son juristas, gente que tiene otras profesiones, pero que quiere integrarse, quiere estar allí para realizar una escogencia adecuada, se supone que neutral y se supone que independiente de ese comité de postulaciones para entrar en el proceso, repito, de reforma del Poder Judicial venezolano. Otras informaciones. Bueno, conocimos que, de acuerdo a algunas cifras que se manejan internacionalmente, Venezuela habría elevado su exportación petrolera en el mes de abril a 1,23 billones de barriles por día. Las exportaciones, no hablamos de la producción. Eso es un 14% más que el mes de marzo. Esto indica que han crecido los compradores. El primero Estados Unidos ahora, luego la India y países europeos. Entonces, 1,23 millones de barriles se exportaron y eso es una importante y apreciable noticia. También ayer, en un medio de comunicación de los Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio insistió que si bien no necesitan el petróleo venezolano porque lo producen, bueno, es el punto de vista que él maneja.
ellos no van a permitir que potencias rivales y adversarias de los Estados Unidos, como son Rusia, China e Irán, pretendan tomar el espacio petrolero venezolano. Y por ello la presencia y la urgencia de copar los espacios precisamente de la explotación y producción petrolera y exportación. Entonces ellos o sea, los Estados Unidos y Marco Rubio como secretario de Estado señalaba que no lo van a permitir, porque el hemisferio occidental es de América, según su punto de vista. Bueno, se conoció y se firmó un acuerdo con Geni Capital. Esto es una empresa muy importante de la minería internacional que se va a encargar también junto con otras empresas de los Estados Unidos en trabajar en la explotación del oro y otros minerales importantes dentro del país, lo que llaman minerales críticos, tierras raras, en fin, y todo ello. Se firmó pues ese acuerdo de entendimiento o carta de entendimiento que culminará con un acuerdo final. Así que bueno, eso también hay que destacarlo. Nos vamos al plano internacional. Bueno, Trump anunció ayer que los barcos de los Estados Unidos, digamos el despliegue naval va a proteger a barcos de países que no están directamente involucrados con Irán para evitar un ataque. Ayer, por cierto, hubo un ataque a un barco granelero de lanchas pequeñas que se supone son iraníes, cruzando el estrecho de Hormuz. Esto sigue pues generando tensiones. Se conoce también que Estados Unidos le ha planteado un plan de 14 puntos, o ha propuesto un plan de paz de 14 puntos para que Irán lo evalúe. Trump decía también este fin de semana que Estados Unidos no va a abandonar las negociaciones a pesar de los obstáculos y las dificultades, que seguirán allí, pero que piensan que sencillamente ya como tal Irán, desde el punto de vista militar, no es un enemigo, porque el castigo con la participación de Israel, el castigo realizado sobre instalaciones militares son suficientes, o instalaciones navales han sido suficientes para desmantelar la fuerza militar iraní. Otros piensan lo contrario. Así que bueno, esperemos. También, se espera para el día de hoy alguna respuesta de parte de Irán sobre la propuesta o plan que ha planteado los Estados Unidos, pero esa es la situación que se plantea hasta este momento. Sigue la tensión, siguen los problemas, siguen las dificultades. Otros países están solicitando a Irán, pues los países europeos, que levante el bloqueo sobre el estrecho. Siguen barcos en puertos iraníes porque hay un bloqueo naval de los Estados Unidos. Es complicado todo esto, ¿no? Por otra parte, este jueves el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, va a visitar al Papa León XIV, quizá con el propósito de bajar las tensiones por esta rivalidad que ha promovido fundamentalmente el presidente Trump por los comentarios que ha hecho sobre la guerra el máximo pontífice de la Iglesia Católica internacional, la Iglesia Católica mundial. Entonces, bueno, vendrá esta reunión o se sostendrá esta reunión este próximo jueves. Por otra parte, en estos días, pues Estados Unidos, lo anunciaba Trump, retira 5.000 o pueden ser más soldados de sus bases militares en Alemania. Algunos han dicho, bueno, que hay que bajar un tanto las tensiones, que la confrontación entre Unión Europea y Estados Unidos debe minimizarse porque es el principal aliado que existe. Bueno, eso está allí presente. Tenemos desde Cuba lo siguiente. Trump decía que en cuanto se desocupe de Irán, casi de inmediato se va a ocupar de Cuba. Esto ha provocado una reacción de las autoridades gubernamentales de la isla, señalando que están preparados para cualquier intervención o agresión militar. Muchos piensan que esto es la antesala de lo que va a pasar. Estos anuncios de Trump, me refiero, de lo que va a pasar en Cuba. Cuba dice, sus autoridades, que no aceptan ninguna modificación de su esquema o modelo político, como tampoco de su esquema y modelo económico. Bueno, hay choques internos, hay quienes están a favor y quienes están en contra de cualquier injerencia de los Estados Unidos. Esto digo en la isla de Cuba. Así que bueno, vamos a ver seguramente situaciones particulares en las próximas semanas. Ahí es lo que uno puede presumir. También se conoció que la premio Nobel iraní, Narges Mohammadi,
pues está en una situación de salud bastante delicada, ha sido internada en un hospital, tiene problemas de tensión y problemas coronarios. Ella sigue pues detenida por las autoridades del gobierno o del régimen fundamentalista de Irán. En los deportes, muchas cosas, ¿no? Bueno, el segmento va a estar bien cargado de noticias. En béisbol, Ildemaro Vargas batió el sábado el récord de 27 juegos consecutivos. Esto para los criollos en Grandes Ligas. 27 juegos consecutivos bateando de hit, importantísimo. Tenemos por otra parte que Ronald Acuña Jr. fue sacado del line-up de los Bravos de Atlanta. Tiene una lesión no definida aún. Así que estamos a la expectativa de conocer detalles. Otros venezolanos han tenido una actuación importante, ¿no?, en el béisbol de las Grandes Ligas durante todos estos días. Ahí tienen a Ronald Acuña con dificultades y problemas. Bueno, y ya habrá algo importantísimo que ocurrió el sábado. Atención. Esto no ocurría desde el año 2018, cuando los Rangers de Texas alinearon a 5 venezolanos. El sábado, en un juego contra los Astros de Houston, si mal no recuerdo, pues los Medias Rojas de Boston alinearon a 5 venezolanos. Alinearon en su line-up. Qué bueno, ¿no? Qué buena noticia. Bueno, en fútbol tenemos Milan gana el Scudetto, el campeonato. Arsenal gana en Inglaterra y mantiene su posición de líder. El Madrid gana ayer al Español 2-0 y evita que se coronara como campeón de la Liga Española, que es casi un hecho por parte del Barcelona. Oporto gana su liga en Portugal. En fin, y todo se está preparando, están finalizando las ligas internacionales y todo preparándose para la gran cita como es el Mundial de Fútbol del 2026, con transmisión exclusiva en señal abierta de Televen.